Hoje nós vamos entrar em. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Vamos a entrar en Juan 17. Gostaria de lembrar que começamos a abordar de uma maneira muito especial desde A mí me João, gustaría recordarles que comenzamos a abordar desde el capítulo 13 de una manera muy especial, esa última noche del Señor con sus João discípulos. 13, versículo 1 Y diz Juan assim: 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, "Chegada a sua hora, sabiendo passar Jesús deste mundo para que era ya la hora, había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el Então, fin. naquela última noite, aqui a Bíblia diz claramente: En aquella última noche, aquí la Biblia dice claramente, "Chegada a sua Jesús, viendo de que su hora había llegado, este mundo". de pasar de este mundo al Padre, Ele estava para concluir Él estaba para concluir la obra de la redención. E aqui diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Penetrado Y nosotros hemos entrado en Juan 13, Juan 14, 15, Juan 15, 16. Juan 16. E vimos que Y vimos o Senhor lavou os pés dos discípulos. Depois ele começou a falar com os seus discípulos. de que el Señor lavó los pies de los discípulos y luego comenzó a hablar con los discípulos, preparándolos para su partida. Sabemos que os discípulos estavam muito preocupados, Sabemos que los discípulos estaban muy preocupados, em conflito. con miedo, en conflicto. ¿Por qué? Porque aparentemente Ali seria o fim. ahí sería el fin. Mas o Senhor estava mostrando para os discípulos algo novo, mostrando que, na verdade, aquele seria novo começo. El Señor estaba mostrando ahí que sería un nuevo comienzo, una realidad realidade que habría de alcanzar a los discípulos, una realidad que ellos nunca habían imaginado. que o relacionamento dele com os discípulos depois da sua morte Que el relacionamiento con los discípulos después de su muerte habría de cambiar. Ya no sería algo ligado a la esfera física, espiritual. mas sí a la esfera espiritual. E ele abriu o coração e ele falou muito Y Él abrió su corazón y habló muchas cosas para los discípulos. visto. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de estas semanas. E aí, no final do capítulo Y en el final del capítulo 16 dice, coisas vos tenho dito. Então tudo que estava em João 3, estas cosas os he dicho, y lo que estaba en Juan 14, 15, 16, essas coisas el Señor dijo, estas cosas os he dicho para que tengáis paz en mí. eu vou partir. Vocês verão muitas coisas. Yo voy a partir, mas ustedes van a ver muchas cosas, mas quiero que tengan paz en mí. Também no mundo Y aquí dice también, aflições, mas tem de bom ânimo. en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Então o Senhor, no final do capítulo 16, está afirmando a sua vitória. Ele diz, eu venci o mundo. En el capítulo 16 al final asegura su victoria diciendo, yo vencí al mundo. Y yo veo como algo muy interesante aquí en el versículo 1 del capítulo 17. Falado essas Estas cosas habló Jesús, levantou os olhos ao céu e disse. levantando los ojos al cielo dijo, Depois de ele ter falado, después de haber hablado todo eso para los discípulos, ele começa a ter comunhão com o Pai. Él comienza a tener comunión con el Padre. Y nuestro deseo es entrar en ese capítulo 17 que muestra la oración del Señor. Não para simplesmente ganhar algum conhecimento doutrinário, No para ganar solamente un conocimiento doctrinario, o coração, mas sí para tocar en el corazón del Señor. entrar na essência dessa oração, dessa Entrar en la esencia de esa oración, de esa comunión del Señor con el Padre. porque nós temos que perceber que esse capítulo 17 é a comunhão. Necesitamos percibir que ese capítulo 17 es la comunión del Padre. Es una oración personal. Isso aqui Y yo digo que eso aquí privilégio para nós, es realmente un privilegio para nosotros poder tener ese capítulo. porque o Senhor permitiu que a gente conhecesse Porque el Señor permitió de que nosotros conociésemos como Pai.
el contenido de la comunión de Él con el Padre. Es un capítulo largo, es una oración larga y es como si, por ejemplo, el hijo estuviese hablando con el padre por teléfono. Y es como si le dijera el hijo, toma el otro altavoz y escucha. Es como el Señor dándonos la autorización para oír su conversación con el Padre. Y esa oración comienza así: Pai, es llegada a hora. Y esa oración comienza así: Padre, la hora ha llegado. Esa expresión, la hora ha llegado. ¿Significa qué? ¿Qué significa? Agora é momento que estou me preparando para ir para a cruz. Significa, ha llegado el momento en el que me estoy preparando para ir a la cruz, para sufrir y luego morir. Ha llegado la hora. El Señor estaba muy claro de lo que habría en adelante. Mas esa oración del Señor no es una oración de derrota, es una oración de victoria. Él no tenía miedo de la hora. Él estaba preparado para esa hora. Si hay alguna cosa muy importante, un gran problema que había que solucionarse y usted está pasando por un momento difícil, usted no quiere que esa hora llegue. A medida que va llegando esa hora, en su vida, en su problema, va dando un dolor en la barriga. Todos sabemos qué es eso. Mas en esa oración del Señor, nosotros aprendimos una lección. Y miren el comienzo de esa oración. Padre, la hora ha llegado. Él no tenía miedo de la hora, porque él tenía comunión con el Padre. Olha no capítulo 16, versículo 32. Eis que vem a hora. Capítulo 16, versículo 32. Cada para sua casa. He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Aquí tenemos una gran lección que podemos aprender del Señor. Hay un momento difícil. Primero, necesitamos aprender a levantar nuestros ojos a los cielos. Eso significa entrar en la comunión con el Padre. Y nosotros estamos en esta tierra. Y en esta tierra pasamos por aflicciones. Mas ¿cómo nosotros pasamos por las aflicciones? Es levantando nuestros ojos a los cielos. Estamos en esta tierra, mas estamos conectados a los cielos. Y aquí Él dice, Él dice Padre, y Él vence por el suplir del Padre, por la presencia del Padre. Y lo que necesitamos comprender es que Él dice, Padre, ha llegado la hora, esa actitud firme del Señor, de la comunión con el Padre. Y aquí Él comienza esa oración. Y sabemos el contenido del capítulo 17. Él es el sumo sacerdote que está en el lugar santísimo. Hermanos, comprenden. Juan 17.
Él se revela, el Señor, a sí mismo, que está en el lugar santísimo intercediendo por Nessa nosotros. oração, o Senhor se Y en derrama. esa oración el Señor se derrama. O Senhor iria dar a sua vida, iria se derramar na morte. Mas El Señor iba a dar su vida, iba a derramarse en la muerte. está se derramando em vida. En ese momento Él está derramándose en vida a nuestro favor, Discípulos. orando por los discípulos. Coisa, amados irmãos, amadas Yo voy a decir una cosa, amados hermanos, amadas hermanas, conociendo ese capítulo, esa oración, somos todos encorajados e fortalecidos. Porque todos nosotros somos animados y fortalecidos porque no solamente conocemos el contenido de la oración, mas sí la actitud del Señor. E quando ele levanta os olhos aos céus, ele está mostrando Y cuando Él levanta los ojos a los cielos, Él está mostrando una cosa para nosotros: fé, esperança e amor. fe, esperanza y amor. Está mostrando para nós a sua vitória. Está mostrando para nosotros su victoria. E diz, Pai, Y dice: chegada a hora. Padre, la hora ha llegado. Es muy interesante Nesse capítulo que en ese capítulo 17 tem outros versículos em que ele hay otros versículos en los cuales Él menciona el nombre Padre, mas Él menciona el nombre Padre aún con algunos adjetivos. Por ejemplo, 17:11 diz assim: já não estou no mundo, el versículo 11: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. santo, A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. E no versículo 25 diz: Pai justo, o mundo En el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí nosotros podemos ver, en esos dos versículos, falando Él hablando también com o Pai, mas só que con el Padre, más aquí. versículo 11 diz: Pai santo. En el versículo 11 dice Padre Santo, y en el versículo 25 dice Padre justo. Mas o início da oração, Mas el inicio de la oración es simplemente baseado num ponto: basado en un punto. Pai. Padre. Conhece esse Pai? Él conoce ese Padre, porque Él dice Pai santo. Padre Santo luego, y a continuación luego dice también Padre justo. Amados hermanos, amadas hermanas, conocemos a nuestro Padre. Nós passamos por situações. Nosotros pasamos por situaciones difíciles. O Senhor disse: no mundo passais por aflições. Mas quando nós tocamos a realidade do Senhor, Nos dice la palabra de que en el mundo pasamos por aflicciones, y es verdad, mas cuando tocamos en la realidad del Padre, las cosas cambian, para enfrentar, principalmente cuando hay algo por enfrentar. afirmar do mesmo jeito com o Senhor. Pai, Poder afirmar de la misma manera, Padre, mas eu não tenho medo. la hora ha llegado, mas no tengo miedo, porque tú eres mi Padre. Os irmãos compreendem? Hermanos, ¿comprenden? E aqui ele diz assim, no versículo Y aquí Él dice así en el versículo 1. glorifica a teu filho, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. no versículo 5 desse capítulo 17 diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo. En el versículo 5 del capítulo 17 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el capítulo 12, versículos 23 y 24, se nos dice lo siguiente. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Quando ele diz: Entonces, cuando Él dice, Glória, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Muitas vezes nós temos conceito humano. Que é? Pai, glorifica teu filho. Muchas veces tenemos un concepto humano sobre eso. Padre, glorifica a tu Hijo. Conceito da glória. Muchas veces tenemos el concepto de la gloria de este mundo.
Mas ¿qué está hablando el Señor de glorificar, de ser glorificado? Cuando Él en Juan 12:23, Él dice claramente, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado. Él muestra qué es esa glorificación. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué es ser glorificado aquí? Es Él pasar por la muerte. Y posteriormente venir la resurrección, así como el grano de trigo. Si el grano de trigo cae en la tierra, no muere, se queda solo. Mas si muere, produce mucho fruto. Então o Senhor está mostrando claramente, eu preciso morrer, mas essa morte não é o fim. El Señor está mostrando claramente, necesito morir, mas eso no es definitivo. Es para que se pueda liberar la vida. Y eso para la gloria de Dios. Y aquí necesitamos ver que cuando el Padre glorifica ahí a su Hijo, ahí cuando dice, glorifica a tu Hijo, Padre, el Señor estaba diciendo, hazme pasar por el proceso que debo pasar. No estaba huyendo del proceso. ¿El proceso iba a ser fácil? No. Mas el resultado sería la gloria. Es cuestión de ver el fin, el resultado. Y cuando Él dice, Padre, glorifica a tu Hijo, podemos ver el énfasis del relacionamiento de Él con el Padre. Padre, ya ha llegado la hora de que glorifiques a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Vemos un relacionamiento maravilloso. Y esa es la lección que debemos aprender a vivir. En ese es nuestro relacionamiento de vida con el Señor. Padre, yo soy tu Hijo. Hermanos, ¿comprendieron? Es vivir en la realidad de ese relacionamiento, sabiendo de que el Padre va a apoyarnos en toda situación difícil. Y aún más, precisamos perceber que isso também se aplica a nós, porque diz assim, Pai. Necesitamos percibir que eso también se aplica a nosotros. Porque miren, dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. La preocupación de Él es de que Dios al final reciba la gloria. Padre, glorifícame para que tú puedas ser glorificado. Y ese glorifícame significa, hazme pasar por ese proceso. Es como si el Señor estuviese diciendo, Padre, haz todo lo que sea necesario para que su vida, para que tu vida sea liberada y manifestada en mi vida. Es eso lo que significa glorificar a tu Hijo. Para que tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, Él estaba hablando, diciendo, cuando dice glorifica a tu Hijo, estaba diciendo, extiende tu mano sobre mí y hazme pasar por todo lo que sea necesario. Por la cruz, por el sufrimiento, por la humillación. Mas una cosa, eso es importante, de que al final de todo el proceso, ahí Él sería entronizado. La cruz era una humillación total a los ojos del mundo, mas era un instrumento de glorificación en las manos de Dios.
vergonha, La cruz era vergüenza, mas para Cristo era o meio para a glória. mas para Cristo era el medio hacia la gloria, para ir hacia la gloria. Isaías 53, versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou Moelo. Isaías 53:10 Quando der ele a sua alma nos como dice lo oferta pelo siguiente: pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Al Señor le agradó molerlo, a Dios le agradó. Havia orado ao Pai: Él había orado al Padre: "Glorifica teu filho, glorifica a tu Hijo, haz todo lo que sea necesario a vida seja liberada. para que tu vida sea liberada. Cruz, a humilhação, o sofrimento, a vergonha Eso significaba cruz, sufrimiento, vergüenza, más el resultado seria a ressurreição, ascensão sería la resurrección y ascensión, entronización, para a glória de Deus Pai. Não é verdade? para gloria de Dios Padre. Irmãos, essa introdução dessa oração Hermanos, esa introducción de esa é um oración caminho que o Senhor também está mostrando. es un camino que el Señor también está mostrando para nosotros. Nós, muitas vezes, podemos pensar assim, Nosotros muchas veces podemos pensar así. Hay muchas personas que oran: Senhor, me glorifica, Señor, glorifícame, pessoa poderosa, hazme una persona poderosa, da minha congregação uma congregação haz de mi congregación una congregación de bendición. Senhor, Glorifícame, Señor. glória própria. Mas todo es para gloria propia. Pediu para ser glorificado, passar pelo El Señor pidió ser glorificado ¿para qué? Para que Dios fuese glorificado, pasar por el proceso de sufrimiento para que Dios sea glorificado. Esa es una gran diferencia. precisamos compreender. Y necesitamos comprender ese principio espiritual. Podemos ver essa questão de Podemos ver esa cuestión de es necesario pasar por un proceso final seja a glória. Vamos ver primeiro para que al final venga la gloria. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz Jehová mata sepultura y Él da vida. e faz. Él hace descender al Seol y hace subir. Preste atenção nesse versículo, Senhor, irmãos, sobre a ordem. Hermanos, presten atención en ese versículo sobre el orden. Tira a El Señor, miren, Jehová mata y Él da vida. Senhor dar, ele primeiro. Para el Señor dar, el primero tiene que quitar. Hermanos, ¿entienden? Ese es el principio. Ontem o irmão André falou sobre a questão dos caminhos de Deus, né? Ayer el hermano André habló sobre los caminos de Dios. Andar. O que é o caminho de Deus? São os caminhos, ¿Qué es el camino de Dios? Son los caminos, miren, que rigen, os princípios que regem o que Deus faz. los principios que rigen lo que Dios hace, y esos principios, miren, dicen, Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Quer subir? Tem que descer primeiro. ¿Quieren subir? Entonces hay que descender primero. Deus ¿Quiere ganar? Entonces primero Dios tiene que quitar. Versículo 7. O Senhor empobrece Y el versículo 7, Jehová empobrece y Él enriquece, baixa abate e também y enaltece. Você quer ser enriquecido? Primeiro tem que deixar o Senhor nos empobrecer. Usted quiere ser enriquecido. Entonces primero tiene que permitir que el Señor le empobrezca. Él pueda restar para que el Señor pueda darle. Exaltar, quer subir? Quiere Deixa o primeiro subir. abaixá-lo. Permita de que el Señor lo baje. Como isso é bem diferente daquilo que nós imaginamos nos nossos próprios conceitos. ¿Cómo eso es tan diferente de lo que imaginamos en nuestros propios conceptos? Então, quando o Senhor está orando, Pai, glorifica o Filho, a motivação do Senhor Entonces, cuando Él está hablando, glorifica a tu Hijo, aquí la motivación é ser glorificado. es para que Dios sea glorificado. Bem
usted ora por bendición. Qual é a motivação da sua oração para ganhar uma bênção? ¿Cuál es su motivación para ganar una bendición? É para que você possa ser glorificado? Es para que usted pueda ser glorificado. Coisas. Pedimos muchas Na cosas, verdade, nós ¿verdad? nas orações pedimos, En nuestras oraciones pedimos muchas cosas. mas pedimos para quê? ¿Mas pedimos para Que qué? nós sejamos glorificados. ¿Para que seamos glorificados? Pedimos para que ¿O pedimos para que Dios sea glorificado? Então, Entonces, esa oración, nosotros podemos ver una cosa muy clara, que o Senhor tinha uma mesma mente, que el Señor tenía una misma mente de un Padre, conhecia a vontade do Pai. en la misma mente del Padre. Él conocía E nós sabemos também la voluntad del Padre y sabemos también nosotros, basados en Juan 17, intercessão ao nosso que hay una intercesión a nuestro favor. compreender também o conteúdo da Podemos comprender también por nós. Olha el contenido de la intercesión del Señor por nosotros. Romanos 8:34. 34 diz: quem os Romanos 8:34 dice, é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 5 diz: Hebreos 7:25. também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A Bíblia mostra que o Senhor está hoje de uma maneira La Biblia muestra de que el Señor está hoy, de una manera presente, continua, intercediendo por nosotros. Ustedes saben el contenido de esa intercesión. Muitos têm conceito equivocado do conteúdo da intercessão. Muchos tienen un concepto equivocado del contenido de la intercesión. Entrando em João, Mas nosotros, entrando en Juan 17, podemos conhecer a essência podemos conocer la esencia de la intercesión por nós. del Señor por nosotros. Por eso Juan 17 Importante. es tan importante. E é por isso que nós vamos gastar, né, várias Y por eso vamos a gastar varias comuniones en Juan 17. não de uma maneira doutrinária, mas de uma No de una manera doctrinaria, mas sí de una manera orgánica y práctica. E é nessa intercessão que nós conhecemos o coração do Senhor e o que Ele deseja para Y en esa intercesión es que conocemos la voluntad del Señor y lo que Él desea de nosotros, lo que espera de nosotros. En esa O oración, Senhor tem comunhão com o el Señor tiene comunión con el Padre sobre la obra que Dios había confiado, que Ele havia cumprido e também que Él había cumplido, y muestra también toda la esperanza y el deseo, la expectativa del Señor y del Padre todos nós, con relación a todos nosotros, os seus discípulos. que somos sus discípulos, que somos sus hijos. Esse é o capítulo 1. Esse é o versículo 1. Ese es el capítulo 1, el versículo 1. Muita lição espiritual, muito sentimento. Hay mucha lección espiritual y mucho sentimiento. No versículo 2 diz assim: En el versículo 2 dice, "Deste autoridade sobre toda a carne, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? aqui o Senhor diz nessa Aquí el Señor dice en esta oración, en esta comunión con el Padre, conferiu de que el Padre le dio la autoridad, la potestad sobre toda carne. El Señor era Dios. Él siempre tuvo autoridad. Más aquí pessoa do Senhor como mediador, es la persona del Señor como mediador, como aquel cumprir a que estaba para cumplir la obra de la redención. com o Pai confiou ao Filho, então toda a autoridade Y Dios confió al Hijo, el Padre confió al Hijo y le dio toda autoridad. Conferir la autoridad y potestad sobre toda carne significa de que Él tiene autoridad, de fazer o que Ele quiser, com de hacer lo que Él quiere con toda carne, ¿correcto? Él tiene autoridad sobre toda carne. o que é maravilhoso. Mas lo que es maravilloso Esse versículo 2 diz assim: es que ese versículo 2 dice, autoridade sobre toda a carne, como le has dado potestad, autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. o Pai lhe conferia autoridade sobre toda a carne.
E o que o Senhor vai fazer com essa El Padre le dio potestad sobre toda carne. ¿Y qué va a hacer el Señor con esa autoridad? ¿Condenarnos? tudo que ele fez? Foi ¿Destruirnos? No, todo lo que Él hizo fue para poder conceder vida eterna a todos los que el Padre había entregado a Él. seja o Senhor. Alabado sea el A Señor. autoridade do Senhor, o desejo do Senhor dizer, eu quero dar vida a você. Entonces la autoridad del Señor, el deseo del Señor es quiero darte vida. Eu tenho toda a autoridade. Você sabe que eu Yo tengo toda autoridad. Tú sabes qué voy a hacer con esa autoridad. vida eterna. Voy a darte vida, vida eterna. Isso é conhecer o coração do Senhor. Isso é nós entrar. Eso es conocer el corazón del Señor, es entrar en esa oración, en esa comunión del Padre con el Hijo y comprendemos mejor el corazón del Señor. A obra de Cristo La obra de Cristo es darnos vida, vida eterna. E o versículo vida eterna. Y el versículo 3 dice, E a vida eterna é esta, que te conheçam a y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. y a Jesucristo, a quien has enviado. A vida eterna. Tem La vida eterna primeiro, viene con base, primero, você tem que conhecer esse Deus. se tiene que conocer a ese Dios. Ser doutrinariamente, No conocer doctrinariamente, maneira conocer de una manera viva y experiencial, tendo experiências com Ele, teniendo experiencias con Él, vivendo com Ele. viviendo con Él. Então, conhecer esse único Deus verdadeiro Entonces, conocer ese único Dios verdadero muestra un relacionamiento con el Padre. Depois aqui diz, e a Jesus Cristo a quem enviaste, isso é relacionamento Y aquí com o dice, Filho. y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el relacionamiento con el Hijo. Você sabe também que quando a palavra Usted sabe diz también, assim, cuando la palabra dice así, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, así como le diste potestad sobre toda carne. ali em Filipenses 2, nos Ahí en Filipenses 2 se nos dice de que un día o joelho se dobrará, toda rodilla se doblará confessará que y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. nós precisamos saber que esse é Necesitamos saber de que ese es nuestro Señor. e que quando diz assim, Y que cuando dice así, lhe conceda a vida eterna a todos que lhe deste, nós precisamos ter uma visão de que Él de vida eterna a todos los que le diste, necesitamos tener una visión de que fuimos dados como regalo al Señor. nós somos o presente que o Pai deu. Somos el regalo que el Padre dio al Hijo. Que coisa maravilhosa, né? Qué cosa maravillosa. E o que também nós precisamos conhecer e ver de uma maneira viva e real Y lo que necesitamos ver de una manera viva y real también es que ese nuestro conocimiento, vivo do Senhor, ese conocimiento vivo del Señor, experiência nuestras experiencias diarias con el Señor, sempre ter esses dois aspectos, o relacionamento com o Pai siempre tiene esos dos aspectos, relacionamiento con el Padre y relacionamiento con el Hijo. Amén. Então, Entonces, quando nós tocamos essa realidade que está aqui, cuando tocamos esa realidad que está aí aquí, o versículo y ahí el eu versículo te 4 glorifiquei dice, na terra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. para fazer. E o versículo 5, e agora Y el versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo, com a glória que eu te con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. que houvesse mundo. Na nossa vida, nosso grande En nuestra vida, nuestro grande deseo, delante del Señor, é que Deus possa ser glorificado es que Dios pueda ser glorificado nas vidas, en nuestras vidas. certo?
Correcto. possamos cumprir também a nossa missão na terra. Es también importante que podamos comprender nuestra misión en la tierra. El Señor estaba aquí en ese momento, después de haber hablado con los discípulos. Él hizo esa oración. Él hizo esa oración. Es el deseo. Miren, es el junte de toda esa comunión. En el capítulo 17, 18, el capítulo 18, versículo 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Entonces, aquí acaba en el 17, en esa oración que se tiene ahí. Ahí Él entregó a los discípulos, al Padre. Amados hermanos, esa oración debe ser algo constante en nosotros. La realidad de esa oración, todos debemos conocerla. Y nuestra esperanza es que el Señor pueda revelar esa realidad para todos nosotros. Amén. Vamos a quedar por aquí, porque luego la oración comienza a entrar en otros aspectos y vamos a entrar en todos ellos. Nuestro deseo es que seamos animados. El Señor es maravilloso. Amén. Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa que hemos tenido en esta oportunidad. Que el Señor pueda iluminarnos cada vez más con su palabra, que podamos tener esas experiencias vivas con la palabra, no solamente teoría, sino también una experiencia viva con la palabra y con el Señor. Amén, Señor Jesús, hermanos, que podamos ver, ¿no?, de que estamos en un proceso en el cual, hermanos, el Señor, nuestro amado Dios, necesitan ser glorificados. Amén, Señor Jesús, el Padre debe ser glorificado. En todo lo que hagamos, hermanos, busquemos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Les animamos a dejar un me gusta. Les animamos a que puedan, hermanos, también aquellos que no están suscritos, suscribirse. Animar a nuestros hermanos también de nuestras localidades a suscribirse para poder estar al tanto de los mensajes. Así también, hermanos, les animamos a que podamos compartir los links en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp. Así también en Instagram, en nuestras redes sociales podamos, hermanos, difundir la palabra del Señor. Y así también les animamos a poder dejar un comentario, hermanos, un saludo desde donde nos están viendo, un oh Señor Jesús, un amén, tal vez la porción que hemos disfrutado. Hermanos, compartamos, ciertamente de esa manera somos animados todos y continuamos disfrutando juntos, hermanos. Amén, Señor Jesús, hermanos, que el Señor los bendiga mucho.
Nos encontramos en una próxima transmisión. No dejemos de orar los unos por los otros. Perseveremos, hermanos, prosigamos y vamos a continuar, hermanos, hasta el fin. Amén. Jesús es nuestro Señor.